Buenas, hoy vamos a hablar de potenciales eléctricos. Mi nombre es Greta Iranzi. Vamos a hablar un poco de la fisiología de los potenciales eléctricos. Nosotros tenemos que todas las células vivas tienen una carga eléctrica negativa dentro y una carga eléctrica positiva fuera, en reposo, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de la neurona, que es la célula principal y fundamental del sistema nervioso. Entonces, ella dentro tiene una carga negativa en reposo y fuera tiene una carga eléctrica positiva, ¿verdad? Eso ocurre en todas las células vivas. Tienen una diferencia que se llama de potencial eléctrico a través de la membrana celular, y esa diferencia de potencial eléctrico es lo que se conoce como potencial de estado estacionario o potencial de reposo. Se puede denominar potencial de estado estacionario o potencial de reposo, y sus siglas son ES para el estacionario y EM cuando se dice que es de reposo. Los dos son iguales, es en reposo. Bien, entonces, el potencial de estado estacionario lo podemos definir como la diferencia del potencial eléctrico entre el interior y el exterior de una célula viva en reposo. La célula tiene reposo. Va a variar de acuerdo al tejido del cual estemos hablando. En el caso de la fibra muscular, el potencial eléctrico en reposo es de menos 90 milivoltios. Se expresa en milivoltios porque estamos hablando de electricidad. Y el de la célula nerviosa, que es la neurona, es de menos 70 milivoltios. Este potencial de membrana fue medido a través de un microelectrodo. Se hizo más que todo fue en el calamar gigante. Allí fue donde se pudo determinar que dentro de ese axón había una carga eléctrica en reposo negativa y una carga positiva en el exterior de la célula, ¿verdad? Y eso se midió a través de un electrodo de plata, de cloruro de plata. Eso lo hizo un científico que ganó premio Nobel, un químico. Entonces, para poder entender algunas otras situaciones que ocurren relacionadas con la electricidad dentro de la célula, sobre todo de la neurona, tenemos que tener claro algunos conceptos. Entonces tenemos tres conceptos. Uno se llama despolarización, otro se llama hiperpolarización y otro repolarización. La despolarización es que nosotros sabemos que en reposo la célula tiene una carga eléctrica negativa. Quiere decir que en reposo la célula está en el polo negativo. Cuando ella por alguna razón se produce un evento que hace que ella cambie esa carga eléctrica a positiva, ese fenómeno se conoce como despolarización, porque está cambiando del polo negativo al polo positivo. Se está despolarizando, está cambiando de polo. Está pasando del polo negativo al polo positivo. Cuando ella se tiene que volver a colocar, porque se tiene que volver a colocar en reposo, cuando ella pasa otra vez a su polo negativo, se llama repolarizar, porque va a pasar del polo positivo al polo negativo, se está repolarizando. Y cuando ella se pasa a más negativo, o sea que en vez de estar, si es la célula del sistema nervioso en menos 70, que es su potencial de reposo, y pasa a una carga eléctrica más negativa, menos 90, menos 100, entonces ahí dice que la célula se hiperpolariza. Entonces, en esta imagen podemos ver entonces una célula polarizada en reposo. Ella está negativa, ¿verdad? Tiene su potencial eléctrico negativo y dentro y fuera, una carga eléctrica positiva. Cuando ella se despolariza, empieza a cambiar esa carga eléctrica a positiva. Entonces, cuando ella logra todo ese cambio de carga eléctrica a positiva, se llama que está
despolarizada, porque ella tenía que en reposo estar polarizada. Y cuando ella vuelve a pasar a su carga eléctrica negativa, se llama repolarizar. ¿Qué hechos explican que ocurra esta diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de la célula? Entonces nosotros sabemos que la composición de iones dentro del espacio intracelular y del espacio extracelular, iones, el LEP es líquido extracelular y el LIP es líquido intracelular. Entonces sabemos que la composición de iones en los dos espacios es diferente. Por ejemplo, el sodio es el ion más importante en el espacio extracelular y su valor está en 135, 145 miliequivalentes por litro, mientras que el potasio es el ion más abundante en el espacio intracelular o en el líquido intracelular, siendo su valor 140 a 150 miliequivalentes por litro. Quiere decir que en un litro de líquido intracelular hay 140, 150 miliequivalentes, que es una medida de peso, digamos, de soluto, ¿ok? Entonces, uno de esas, estas características que en el espacio intracelular y extracelular los iones estén distribuidos en forma desigual, es uno de los primeros hechos que nos explican eso. El otro hecho es las características de la permeabilidad de la membrana celular. Entonces, la membrana celular tiene su permeabilidad tiene unas características muy específicas. Fíjense que la membrana celular en general, la membrana celular en general de todas las células, tanto de las neuronas como de las fibras musculares, ella tiene una permeabilidad al potasio de un 90%. Quiere decir que si yo tengo una célula, vamos a ver si puedo aquí hacerles un dibujito. Aquí yo tengo una célula viva, porque no se me marca. Ok, tengo una célula, este es mi núcleo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la célula es 90 veces permeable al potasio. Quiere decir que esta célula tiene, bueno, 90 huequitos, 90, como si fuera un colador, ¿verdad? Tiene 90 huequitos que va a permitir, entonces yo tengo aquí la célula, donde la célula tiene más potasio y donde hay menos potasio fuera de la célula. Y la célula tiene 90 huequitos permeables al potasio. Y si el potasio es más abundante dentro de la célula, difusión, acuérdense, transporte de membrana. Por difusión, el potasio va a tender y el potasio tiene una carga eléctrica positiva. Si el potasio es capaz de salir 90 veces de la célula, porque es permeable 90%, quiere decir que el potasio va a salir y me va a dejar una carga neta negativa dentro de la célula. Esa es una de las razones por las cuales los hechos que explican la existencia de esta diferencia de potencial es que la célula es permeable 90 veces y el potasio por difusión simple va a la tendencia a salir de la célula porque adentro hay una mayor concentración y fuera hay una menor concentración. El sodio apenas es permeable 8%. Quiere decir que el sodio va a tener nada más que 8 huequitos. Entonces quiere decir que el sodio, la tendencia es a entrar a la célula porque el sodio afuera es mayor, es de 135 y dentro es menor, dentro de la célula apenas es de 5. Entonces el sodio por difusión simple va a entrar a la célula, entonces, pero no entra mucho porque apenas 8 veces permeable. Eso me va a generar que como va a salir más potasio, me va a dejar una carga neta negativa dentro de la célula. Digamos, hechos que explica
ese fenómeno entonces era lo que les había comentado, que el potasio, aquí lo dice, el potasio difunde a través de los canales pasivos o de fuga y estos siempre permanecen abiertos hacia afuera y este difunde según su gradiente de concentración hacia afuera. Y la entrada pasiva de sodio es menor que la del potasio, lo cual deja una carga neta negativa porque sale más potasio que es una carga positiva. Ok, entonces en esta imagen vemos cómo se genera este cambio de polaridad. Bueno, ese cambio de polaridad se va a generar porque por alguna razón yo tengo que en el medio externo tengo más cargas positivas porque tengo más potasio y en el medio interno tengo más sodio, perdón, y en el medio interno tengo más potasio. Pero el potasio la tendencia va a ser a salir por los canales de fuga porque el potasio es más concentrado dentro que fuera y el por difusión simple va a salir. Entonces, esto es lo que ocurre en reposo, pero por alguna razón se abren las compuertas del sodio y entonces el sodio, por gradiente de concentración, él está más concentrado fuera de la célula y entonces eso me va a generar que cuando yo abra todas las compuertas del sodio, el sodio va a entrar en forma exagerada dentro de la célula y como él es una carga positiva, él me va a generar un cambio en la carga eléctrica de la célula y ahora la célula en vez de ser negativa, ahora va a pasar a ser positiva. Y eso es lo que se denomina despolarización. Hay otro fenómeno también, otro hecho que explica por qué en reposo la carga eléctrica de la célula es negativa y es el hecho después que ocurre la despolarización, que la célula queda cargada positivamente porque quedan dentro de la célula muchos iones de sodio, porque por alguna razón estos iones entraron a la célula. Entonces ahí es donde actúa la bomba sodio-potasio ATPasa, que se encarga entonces de sacar sodio en contra de un gradiente de concentración, porque en el espacio extracelular está más concentrado el sodio y por difusión él no puede salir, él tiene que entrar. Pero ahí es donde actúa la bomba sodio-potasio ATPasa, utilizando energía, que es el ATP, para poder sacar 3 moléculas de sodio y meter 2 moléculas de potasio. Entonces, eso es lo que hace la bomba sodio-potasio. Restablece los gradientes de concentración, tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Ok. Entonces, al final de todo este proceso de entrada y salida de iones, al final tiene que establecerse otra vez ese equilibrio y ahí es donde actúa la bomba sodio-potasio ATPasa, estableciendo ese equilibrio entre las cargas eléctricas que están dentro de la célula y las cargas eléctricas que están fuera de la célula. Entonces, el potencial de acción no es más que el voltaje necesario para desencadenar una serie de cambios abruptos en la permeabilidad normal de la célula. ¿Cuál es la permeabilidad normal de la célula? Que la célula sea permeable al potasio en un 90% y al sodio apenas en un 8%. Cuando se cambia esa permeabilidad normal, es lo que conocemos que es el potencial de acción, que no es más que se trata de una serie de cambios abruptos y explosivos que ocurren en la permeabilidad de la membrana celular, ocasionando que el impulso que llega aquí en la neurona sea conducido a través de ella para llegar entonces, si es el caso, vamos a suponer que aquí esté una fibra muscular, para generar la contracción muscular. Entonces se trata de una serie de cambios abruptos y explosivos en la permeabilidad de la membrana celular, ocasionando esa transmisión del impulso nervioso. Entonces la despolarización, hay cambios en la permeabilidad de los canales de sodio que se abren. Y la bomba sodio-potasio ayuda a la repolarización porque la bomba restablece otra vez
¿cómo se llama? Las concentraciones de iones. Bueno, con esta terminamos esta clase de potenciales de acción.